Bienvenidos a nuestra cuarta jornada en el simposio, en el quinto simposio en gestión de datos. Con mucho orgullo queremos presentarles a otro de nuestros egresados. Como han visto en las jornadas, tenemos la fortuna de contar con un equipo de egresados muy destacados que nos viene a compartir conocimiento. Este es el caso de Nelson Fajardo Belmonte. Eh, Nelson es un profesional ya bastante experimentado que está apasionado por la innovación, ha desarrollado toda su carrera con un enfoque en mejorar tanto los procesos, digamos, para individuos como para empresas independientes de diferentes tamaños. Tiene gran interés en aprovechar las nuevas tecnologías para resolver problemas, considera que el contenido de audio representa una inmensa oportunidad para llegar a diferentes regiones, dando acceso a la información de calidad que es, digamos, puede ser en un momento dado limitado. Mm, Nelson, además de ser egresado de la escuela, es profesor del programa Especialización en Estrategia, Gestión y Gobierno de Datos. Nos llegó a acompañar este año con muy buenos resultados. Los estudiantes están muy contentos. Entonces, pues nada, quiero ya darle paso a Nelson para que por favor nos comparta esos conocimientos que tiene y que estoy segura que van a aprovechar. Bienvenido, Nelson. Muchísimas gracias. Aquí los dejo con un gran profesional que sé con el que se van a divertir y aprender muchísimo. Acuérdense de ir escribiendo las preguntas en el chat y al final las revisaremos. Muchas gracias, Nelson. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Fabiola, por esa presentación. Y pues muchas gracias por la invitación a este simposio. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de lo que es AI generativo y gestión de datos, riesgos potenciales, nuevos retos en el sistema empresarial. Antes de arrancar, me gustaría contarles un poco de mí muy rápidamente. Soy egresado de la escuela hace 20 años. He trabajado en muchas empresas de comunicaciones y de educación, haciendo y pasando por todas las tecnologías en este momento y por todas las eras tecnológicas prácticamente desde que se fundó Google hasta ahorita con todo el tema del AI. Soy emprendedor 100%, en el cual, pues digamos, he creado 2 startups y he trabajado hace 8 años en temas de inteligencia artificial. Bueno, quiero contarles que, mejor dicho, no sé si ustedes sabían, pero más del 60% del conocimiento que están en las empresas nunca se reutiliza. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado el tema de cuando alguien entra a una empresa o incluso cuando alguien entra a un lugar y pregunta, oiga, ¿saben dónde está tal cosa? O si preguntan por algún proceso, siempre les van a decir, claro, entren a esa carpeta que dice viejos, antiguos, versión tal, y una carpeta incluso que dice no borrar, y ahí va a estar como todo el tema de la información. Hay mucha información en este momento en las empresas que realmente está perdida y a veces incluso por la alta rotación o por, digamos, muchos de los cambios que hay realmente no se comparten, no se procesa realmente, no se verifica qué es lo que está sucediendo en como toda la historia de la empresa. La inteligencia artificial no es una ciencia de ficción, está aquí en este momento y es capaz de crear cualquier tipo de contenido, texto, imágenes, código, incluso estrategias de venta en segundos. Yo no sé si ustedes actualmente han utilizado este tipo de tecnologías como ChatGPT o como Gemini, en donde ustedes incluso ya empezamos a hacer, oiga, yo me escribir un correo mucho más, digamos, con un lenguaje mucho más amable y esto digamos, no lo devuelve de una manera mucho más amigable, mucho más, mejor dicho, formal para uno poder realmente enviar este tipo de comunicaciones que son mucho más claras, que era lo que pasaba, incluso a veces crear un correo nos costaba mucho trabajo y mucho trabajo era, oye, ¿cómo se lo digo?
como nos digo, no, ahora tenemos este tipo de tecnologías que son capaces realmente de ayudarnos y apoyarnos en este tipo de tareas en muy poquito tiempo, uno diciendo, oiga, necesito escribir esto, necesito que me ayude a escribir, no sé, una comunicación enfocada a tales personas con este lenguaje y que dé este mensaje. Y realmente todo eso sale de nuestros datos. Toda esta tecnología que viene actualmente en el mundo ha aprendido de todo lo que hemos creado a través de Internet, a través de foros, a través de páginas, de textos, de todo lo que, incluso de videos, todo lo que vamos incluyendo en Internet, todo esto lo aprendió, digamos, en todo este tiempo. Y lo más chévere del asunto, sigue aprendiendo con todo lo que generamos constantemente, digamos, en nuestras organizaciones y en nuestras empresas. Pero, ¿qué ganamos de esto? Fácil. Reducción de costos, reducción en tiempos. ¿Qué es lo que va a pasar en términos de costos? Dentro de lo que les voy a contar acá son experiencias 100% propias, en los cuales uno a veces no necesariamente tienen que ser experiencias muy pequeñas o tareas muy pequeñas, sino a veces tareas que realmente uno no se alcanza a imaginar la magnitud que uno puede manejar. Y esto es lo que nos va a ayudar a hacer todo el tema de la inteligencia artificial también, todo el tema de escalabilidad, la aceleración de procesos, mucho más rápido, hacer, digamos, cualquier tipo de cosas. Y estamos viendo en todas las industrias y en todas las líneas de negocio, educación, capacitación, ventas, creación de productos, mejoramientos de procesos de marketing, mejoramiento de procesos de comunicaciones. En todas las áreas en este momento está impactando todo lo que es la inteligencia artificial. Y no solo la generativa, sino a nivel general. Nos está entregando insights que no podíamos ver por, digamos, la cantidad de la información que teníamos y que realmente no teníamos la capacidad de procesar en este momento. Toda esa personalización a escala, que era lo que yo les decía, como ya manejamos mucha información, también podemos realmente manejar información a gran escala. Y la automatización de la creación de contenido y todo el tema de decisiones. Les voy a contar el primer caso, que fue uno de los primeros casos. Este es 100% inteligencia artificial y uno de los casos más chéveres y bonitos fue ese a nivel escala que les estoy contando. Yo no sé si ustedes aquí, mejor dicho, les pregunto y que se vayan haciendo la idea, ¿ustedes qué ven aquí? Son dos imágenes que, digamos, están haciendo referencia a productos, pero ustedes, si lo piensan, ¿qué ven acá? Productos de gaseosa, productos de bebidas de agua, incluso hay productos creo que son crispetas ¿para qué? Para microondas. Pero ¿qué es lo que pasa? Y este tipo de información, otras personas u otras entidades lo ven de manera diferente. Y ahí lo que ven es, en este momento yo veo que mi producto está haciendo un push impresionante para poderse vender y estoy haciendo un push hacia mi marca, hacia el usuario final. ¿Qué es lo que veo aquí? Que mi estrategia que yo planteé en una oficina dentro de lo que estoy haciendo se está aplicando constantemente. Y este tipo de elementos no se podían crear antes. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Una empresa retail automatizó todo su proceso de ejecución en punto de venta utilizando inteligencia artificial. Y aquí les voy a contar qué es ejecución de punto de venta para los que no saben, porque es un proceso que realmente utilizan muchas de las empresas de consumo masivo, que lo que hacen para llevar sus productos al consumidor final hacen para poder realmente poder implementar, como lo que les decía, unas estrategias y unas campañas que lleguen digamos, a los puntos de venta. ¿Qué es lo que hacen? Normalmente ustedes ven en las tiendas de barrio, en los retail, que van personas, van y llevan sus productos, ustedes los ven súper organizados, hay personas que van tomando fotos, están haciendo como este tipo de procesos, y estas personas tienen múltiples tareas en esos lugares. Dentro de esas múltiples tareas es la ejecución de punto de venta. A ellos, en las empresas grandes, lo que le hicieron fue entregarles un planograma y entregarles unas instrucciones que realmente tienen cierto sentido para poder implementar dentro de los puntos de venta.
¿Qué es el tema? Entonces, es el mapa y decir, mire, yo quiero que mi producto estrella o mi producto core que quiero vender ya este mes se vea a nivel de, digamos, de la visión del usuario que va pasando por acá. Acá arriba va a utilizar los que, mejor dicho, necesito como darles espacio y que se vean visibilidad. Y abajo, todo el tema de los productos que van a acompañar ese tipo de lanzamientos. Quiero que adicionalmente de eso me los incluyan o me los pongan al lado de otro tipo de categoría. Entonces, pero eso, ¿qué es lo que pasa? Y eso antes, ¿cómo lo hacían? Hacían este tipo de cosas, pero realmente no se podía medir. Porque ¿qué era lo que pasaba con este tipo de procesos? Ellos se los entregaban a la fuerza de venta iba, hacía su trabajo y ya. Y cómo se medio reflejaba este tipo de información por las ventas, ¿sí? Pero realmente las personas que habían pensado esto no sabían y no podían medir este tipo de información eh, en tiempo real o pues digamos no lo podían medir. ¿Por qué? Porque no tenían como la capacidad de procesar esa cantidad de información. ¿Qué era lo que hacían? Contrataban unos investigadores de mercado que tomaban un 2% de esas tiendas. Estamos hablando que creo que en Colombia hay unas 300 a 500.000 tiendas de barrio, o por lo menos hace 5 años había esa cantidad de tiendas. Tomaban el 2% de esas tiendas, iban, hacían como la medición y a final de mes entregaban esos resultados para saber si esas estrategias se habían implementado. ¿Qué fue lo que hicimos o qué, digamos, qué tipo de tecnología y con inteligencia que se pudo hacer? Eh, Todo el tema de visión computacional que se venía trabajando hace más de 15 años, incluso hace más de 20 años, empezó a materializarse y empezó a poderse implementar comercialmente con inteligencia artificial y era poder entrenar modelos que pudieran reconocer muy rápidamente todos estos productos. ¿En qué terminó todo esto? Que cuando ellos tomaban la foto, inmediatamente enviaban la información y podíamos ver en tiempo real que digamos, esas estrategias sí se estaban midiendo, sí se estaban cumpliendo y sí se estaban haciendo. Al poder ver yo, no solo el 2%, sino como yo ya visito todas mis tiendas y todos están tomando fotos, yo puedo ir al 100% de la muestra, ¿sí? Recibir todas esas fotos y procesarlas en cuestión de horas, ¿sí? Y ver que sí se están aplicando como todas las estrategias que estoy haciendo, digamos, fue un primer paso para la medición y que realmente todo lo que estaban aplicando y todo lo que estaban pensando allá en esas oficinas se pudiera ver realidad. ¿Y qué fue lo que empezaron a medir? Que realmente cuando empezaron a ver y aplicar, porque aquí sí ya estaban seguros que estaban aplicando todo el tema de sus estrategias, todas las ventas aumentaron del 4 al 6% mensualmente. Se pasó de una medición del 2% al 100% de todo el tema y realmente tener una medición real de las estrategias planteadas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con todos estos procesos? Equilibrar un pago justo, porque las personas, ¿qué era lo que pasaba? No sabíamos si realmente estaban haciendo bien o no su trabajo, sino que pasó de, oiga, un pedazo se lo voy a dar si realmente cumple con lo que usted tiene que aplicar, realmente porque a final de cuentas usted me está ayudando a aumentar las ventas y esto, digamos, podemos hacer un tema de que con esa medición yo ya puedo también hacer un tema justo hacia el trabajo final. Eso, digamos, con un tema de comenzando con inteligencia artificial, digamos, pura, no generativa. ¿Cuál es el caso 2? El caso 2 es uno de los temas más chéveres y ese es uno de los temas que, digamos, actualmente es lo que nosotros creemos en este momento. La inteligencia artificial nos dio muchísimas herramientas realmente para poder implementar y crear cosas muy rápidamente y poder, digamos, como escalar a un nivel que no escalábamos antes. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros empezamos a encontrar muchos de los procesos y nos enfocamos en uno. Una de las cosas que, digamos, empezamos a ver es el tema de educación a nivel corporativo o todo el tema de capacitaciones. Yo no sé si ustedes han visto lo que normalmente cuando uno habla de capacitaciones, sobre todo en las áreas de talento humano, es lo que uno se imagina. Y es, no, yo voy a hacer mi capacitación, lo que voy a hacer es voy a crear unos videos, voy a crear una presentación, los llamo a todos un lunes,
nos reunimos, les hago una capacitación de 1 hora y media, entonces llegan 50, 100 personas, no sé, los meten en un salón, les dan un folio y les hacen una presentación PowerPoint donde les empiezan a explicar todo, donde realmente hay poco espacio como para la interacción directa del usuario final, y pues lo que pasa es que ahí uno como área uno dice check, yo ya los capacité y ya, pero uno realmente no puede saber, y pues digamos en estos procesos anteriormente, como les decía, no se puede medir, y eso es uno de los grandes, como decir, uno de los grandes temas que nos trajo la inteligencia artificial adicionalmente, y es poder empezar a medir las cosas eh, de una manera mucho más sencilla para poder saber si las cosas podían llegar a un feliz término como en los objetivos. ¿Y por qué digo que el tema de la medición es muy importante? Porque el tema de la medición a final de cuentas nos da visibilidad de si lo que estamos haciendo, como les decía, si lo que estamos haciendo está bien o no está bien. En términos de capacitación, cuando estas personas entran a este tipo de capacitaciones y entrenamientos, no sabemos si realmente aprendieron, no aprendieron, si entendieron o no. Hay muchas personas que salen y dicen, sí, sí entendí, no entendí. Les envían un formulario, les envían una pequeña evaluación para saber, y uno ya realmente el tema real de hacerle seguimiento a esa persona no se sabe si sí o si no. ¿Y qué es? ¿Y cómo se refleja eso si no se tuvo una buena capacitación? Pues hay un tema de soporte interno que se empieza a crecer, o sea, empiezan, digamos, a hacer, ¿cómo se dice? Empiezan a utilizar recursos que realmente se tendrían para otras actividades, ¿sí? Se empiezan a perder incluso recursos en términos de tiempo, se empieza a perder mucho tiempo, sobre todo averiguando ciertas cosas, porque realmente, como les decía al principio, todo el tema del conocimiento se encuentra dentro de la empresa, pero a veces uno no sabe si está procesado, si está evaluado, a veces solo lo tiene una persona y esa persona no está. Mientras aparece pueden pasar 1, 2, 3, 4 días, esta persona está muy ocupada, todo el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo el tema de las capacitaciones a nivel interno? Y es esto lo que uno se imagina. Pero realmente lo que va a pasar es que cuando uno llega a las empresas, hay una persona que le van a decir, oigan, necesito que usted me capacite a esta persona, y esta persona está en el día a día. Y después de pandemia empezamos por alguna razón a recibir muchas tareas y nos empezamos a meter y empezamos a recibir cantidades de actividades en lo cual realmente a veces organizar el tiempo es muy difícil, y sobre todo en temas operativos. ¿Qué es lo que pasa? Me llaman, me piden permiso, tengo que entrar a una reunión, tenía una llamada y no me acordaba. Y eso es una constante. Así uno diga, es que me voy a organizar, es que no, hay días en los cuales realmente es muy difícil, y por eso es que a veces crean y se aumentan como esos recursos para poder atender y solventar este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa con, bueno, y lo otro que les decía es, a veces uno incluso como personas, a veces uno no tiene la disposición, y no lo digo de malo, sino lo digo es como, oye, me pusieron la capacitación a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde ya estoy cansado, a veces no entiendo, simplemente quiero como, y esa es la única hora que puedo recibir la capacitación. Y por otro lado, no todos aprendemos igual, ¿sí? Y hay personas que son, mejor dicho, son muy buenas en lo que hacen, pero explicando son, mejor dicho, son un desastre, y a veces no explican lo que realmente deberían como explicar. ¿Qué fue lo que nos ayudó con la inteligencia artificial? Y volviendo al caso en general, una empresa regional de investigación de mercados implementa inteligencia artificial generativa para mejorar, medir e implementar procesos de capacitación. ¿Qué es lo que pasa en ellos? Y aquí es donde viene el tema de la escala que les cuento. Esta empresa está en presencia más o menos como de 12 a 15 países de Centroamérica, Suramérica. Ellos hacen investigación de mercados, o sea, ¿qué es lo que hacen? Hacen encuestas para marcas muy grandes y muy importantes de la región, y ellos tenían que estar capacitando constantemente a través de plataformas que ya existían, tipo Moodle y todo el tema. Pero ¿qué era lo que pasaba? Y de acuerdo como el tema de comportamiento
cómo lo estaban haciendo. Estas personas que realmente salen a campo son personas que están todo el día por fuera. Todo el día por fuera es yendo como a preguntar a las tiendas, tomar fotos, tomar datos, y van pasando uno por uno. Y estamos hablando de que todas estas personas, incluso puede llegar al mismo tiempo más de 2.000 personas en 12 países haciendo este tipo de operación. Temas de capacitación, es un poco difícil realmente llegar a esos tiempos, porque con esto que les digo, normalmente los tiempos en Latinoamérica, ese tema de onboarding y de rotación y todo el tema de onboarding llegaba a 4 meses, ¿sí? Y dentro de los datos que teníamos, solo el 20% de los contenidos eran terminados. ¿Qué significa? Solo, mejor dicho, mandaban 10 contenidos y solo 2 lo completaban. ¿Qué es lo que empezó a pasar con todo esto para el mejoramiento? Empezaron a recibir resultados, o mejor dicho, encuestas o temas que les faltaba definiciones y no entendían muy bien, y al final salían unas evaluaciones o unos formularios que no estaban completos porque la persona no entendía todo el tema de la información. ¿Qué fue lo que logramos con ellos? Ellos ya tenían la información, como les decía, la tenían ahí guardada. La tienen en Excel, la tienen en Word, la tienen en PowerPoint, la tienen en PDFs, incluso en imágenes que están sacando todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con todo esto? Tomar esta información que ya está, mejorarla, ¿cierto? Incluso a un lenguaje incluso muy, muy actualizado, porque hay un tema en términos de datos que ya nos estamos empezando o pues desde hace rato, pero ahorita con tanto volumen de información, también nos estamos empezando a dar cuenta que los datos tienen edad, y la edad es muy importante a veces para realmente tener el contenido. No puedo crear un LLM, una de estas inteligencias con datos de hace 20 años cuando tengo datos actualizados. Entonces, y por otro lado, también las eras se están actualizando, las audiencias, y en este momento tenemos 3, 4 audiencias actualmente como fuerza laboral. Estamos la generación X, la Z, los millennials. Entonces, realmente todos tienen comportamientos diferentes dentro, digamos, la estructura laboral. Entonces, ¿qué es lo que puede generar la inteligencia muy rápidamente para nosotros? Y con todas las eras, que es lo más chévere que hemos trabajado desde hace 20 años para acá, podemos lograr, digamos, procesos mucho más interesantes y que tienen un futuro brillante para el soporte de nosotros como humanos en términos de educación y entrenamiento. ¿Qué es lo que pasa? Tomamos ese material, lo convertimos en algo que la gente en este momento ya está todos los días escuchando. Formato tipo podcasting, en donde todos escuchamos podcasting. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, de hecho, hace unos años estaban de moda los podcasts de TED que duraban como 1 hora, y uno los escuchaba completos. Uno se sentaba mientras hacía algo, uno los iba escuchando. Ya empezaron los contenidos cortos, que son TikTok, Instagram Shorts o YouTube Shorts, en donde tomaban esa misma capacitación y la cortaban en los momentos más impactantes, y uno como que se va enganchando. ¿Y qué fue lo que hicimos con esta tecnología generativa? Pues yo ya tengo todo mi material, convirtámoslo en ese formato inicialmente. Y ahí es donde arranca como todo el tema del audio, porque adicionalmente estamos en un lugar en donde, pues adicionalmente, tenemos que pensar en el usuario final. ¿Qué es lo que pasa? Ya los usuarios incluso no compran computadores. Entonces ya no tienen computadores, ya no me puedo sentar en un Moodle, ya no me puedo sentar en una plataforma, pero tengo mi celular, y todos tienen celular bueno. Todos tienen celular de media gama alta para arriba. Todos tienen Android, todos tienen iPhone. En Latinoamérica, pues el porcentaje de Android es muy alto con respecto de iPhone, pero todos tenemos ese tipo de tecnología actualmente, y todos tenemos plan de datos. ¿Qué es lo siguiente que hay que pensar? Bueno, tenemos que hacerlo no solo de bajo costo para la organización, sino de bajo costo para el usuario. Los audios no consumen ancho de banda, no consumen espacio en el celular, se los podemos enviar. Y adicionalmente, con todo lo que hemos aprendido, crear una aplicación actualmente para que funcione tipo Netflix, en donde realmente ellos se pueden llevar a cualquier lado mientras están yendo al trabajo, mientras están
trabajando algo, pueden escuchar audios de 40 segundos a 2 minutos, que es lo que hemos aprendido en esta era con TikTok y con Instagram, donde realmente las personas ya por lo menos escuchan el video de 1 minuto, de minuto y medio, pero que realmente uno les puede entregar un contenido realmente, digamos, bueno en esas condiciones. No es que yo le vaya a entregar todo en 1 minuto y medio, sino se lo puedo entregar de una manera de fácil, eh, o sea, consumible, y que lo pueda hacer en cualquier lado. Y por otro lado, tenemos todo este tema generativo en donde me va a transformar de una manera más chévere el contenido, tomando ese contenido, volviéndolo de fácil acceso, enfocado a ciertas audiencias, con imágenes súper bonitas, en donde realmente lo puedo hacer muy rápido para poder estar entrenando constantemente. Entonces, la combinación de eso, por un lado, ustedes van a encontrar, es un sistema que me va a crear muy rápidamente todo el tema de contenido, de fácil consumo, pero que las personas pueden ir escuchando en cualquier momento. Y adicionalmente que lo pueden estar reescuchando y reescuchando y reescuchando, y pueden estar capacitándose constantemente, ¿sí? A diferencia de lo que teníamos antes, en donde me enviaban tipo Moodle, tenía que sentarme, tenía que crear como todo el tema de esas capacitaciones, y está bien, pero ahorita no es un tema no es un tema incluso de tecnología, sino es un tema de veras y de comportamiento, en donde, como les contaba, ya ni siquiera las personas se están comprando computadores para sus casas, sino tienen sus celulares y lo tienen conectado por todo lado. Y al final, ¿qué fue lo que hicimos también? Todo esto, lo que les estoy contando, aparte, pues digamos, todo el tema del sistema distribuido, todo el tema de la inteligencia, poderlo conectar con preguntas, y terminan su contenido y hacerle un par de preguntas muy rápidamente para saber. Entonces, por un lado, las empresas ya podían empezar a medir, oiga, esta persona sí me está escuchando, sí me está consumiendo el material, sí lo está escuchando constantemente, sé cuántas veces lo repitió, estoy empezando a entender su comportamiento, de cuándo realmente le queda mucho mejor hacer esas capacitaciones, porque ya puedo empezar a medir, como les decía, y eso nos lo trajo la inteligencia de una manera muy chévere, pues pegar ese proceso de medición, en donde realmente podía empezar a medir digamos, lo que estaba sucediendo con el usuario final, pero no solamente eso, sino cerrar el gap con esas preguntas que también podían salir. Pues yo ya tengo el contenido, la inteligencia me ayuda a generar como todo este tipo de material para poder presentárselo, y que estas personas pudieran contestar muy rápidamente, y cierra como todo el gap. Lo está haciendo, y adicionalmente lo está entendiendo. Y me ayuda a mí y a él dónde mejorar en este tipo de los procesos de capacitación. Aquí pongo un paréntesis porque me van a decir, no, pero todo es todo con inteligencia artificial, aquí se generan un montón de preguntas con respecto a la parte legal, con respecto a la parte de curación. Hay un tema que sí o sí, mejor dicho, dentro de todo esto, siempre es la constante, y es un tema de medición, pero también un Buenas tema de tardes. seguimiento, un tema en donde realmente uno tiene que ser el curador. No es que uno vaya a dejar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial uno lo entrena con ciertos parámetros, pero realmente nosotros, que somos los que la manejamos, realmente sabemos hacia dónde direccionarla, hacia dónde enfocarla y crear estrategias con eso. La inteligencia artificial, llámese generativa o cualquier otro tipo de inteligencia artificial, siempre debe tener seguimiento, siempre, ¿sí? El resultado, digamos, de todo este caso que les estoy contando, la creación de contenido 300 veces más rápido. ¿Qué significa? Tengo que tengo que sentar a hacer una presentación. No, yo ya la tengo. Más bien, transformémosla muy rápidamente en un formato que pueda ser consumible, para que las personas lo puedan empezar a escuchar muy rápidamente, ¿sí? Y que no se queden realmente sin la información que necesito darles. Lo segundo, como les decía, el resultado más impresionante fue la medición. Y eso, digamos, es derivado a todos estos procesos de inteligencia artificial. Poder medir de alguna manera esos procesos de capacitación combinándolos con comportamiento fue espectacular. Y todo eso
no solo en temas de inteligencia, sino de data, y que hemos aprendido de todas esas aplicaciones que vienen desde hace 20 años, no lo está dando, pero la inteligencia nos está creando esa oportunidad de realmente crear estos procesos y estas tecnologías nuevas para poder llegar a eso que tienen las grandes compañías. Todo el tema de mejora de comunicación, como les decía, a veces uno se enreda explicando, puede que lo que yo les estoy diciendo esté súper enredado, al final paso mi presentación y les envío los audios para que les explique mucho mejor lo que les estoy diciendo. Pero la optimización del mensaje es espectacular. Uno de los casos, y aquí me tengo dentro de uno de los casos que más bonito he visto dentro del tema, y es en una capacitación que intentaron hacer con respecto a todo el tema de economía circular, que es un concepto que viene hace un par de años, que se está hablando en el mundo, tiene un mensaje muy poderoso, pero este tipo de capacitaciones se lo tenían que dar a una audiencia muy particular y son los floricultores, o sea, las personas que están en campo, eh, cosechando las flores, cortándolas, todo el tema. Y uno cuando va a entrar a esas audiencias, hay muchas personas que todavía no saben leer, no saben escribir, pero por alguna razón tienen un celular, que pueden ver videos, que tienen internet y que lo saben manejar perfectamente y tienen WhatsApp. Y uno dice, wow, o sea, creo que la tecnología en el ser humano lo ayuda a comunicarse de una u otra manera. ¿Qué es lo que pasó? Tratar de bajar este tipo de contenido a estas personas en un lenguaje que realmente lo entendieran y que se enfocara como hacia esa visión de lo que es la economía circular, fue una, digamos, de las oportunidades más chéveres que he visto con respecto a la creación de contenido en inteligencia artificial, porque les llegó el mensaje de una manera fácil y que ellos pudieran entender lo que se les quería decir y poderlos alinear con esa estrategia de la organización que tenían en ese momento. Y al final, solo por temas de comportamiento, los contenidos pasaron de un 20% finalizados a un 85% finalizados, solo entendiendo el formato y el comportamiento que las personas estaban teniendo al hacer este tipo de entrenamiento. Sí, ustedes van a decir, pues fácil, si se va conectado, pues lo van a escuchar. Sí, pero lo que necesitamos no es el cómo, sino que necesitamos es que escuchen y que entiendan la capacitación y que les llegue de una manera que pueda ser mucho más fácil. Y toda esta era de inteligencia artificial nos están dando esas herramientas para que muy rápidamente podamos llegar a eso. Entonces, dentro de esos dos casos, obviamente viene la parte que uno empieza a pensar, porque muy bonito como lo que hemos hablado hasta ahora, muy chévere todo el tema de lo que se puede lograr, pero con esta tecnología y con esta era también llegaron muchas de las cosas que hay que empezar a pensar, digamos, como sociedad con respecto, digamos, a esos riesgos potenciales. Entonces viene lo primero. La inteligencia desde el punto de vista técnico viene, mejor dicho, con una cantidad de información que ustedes no se imaginan, ¿sí? Porque a veces uno, digamos, hacer procesos de inteligencia artificial con poca información, pues digamos que no vale mucho la pena. ¿Que se puede? Sí, pero no vale mucho la pena. Sin embargo, cuando hay mucha información, uno a veces no sabe qué es lo que está entrenando, qué es lo que va a pasar o cómo va a crear esos modelos inteligentes, perdón, y no sabemos si esos datos tienen sesgos o pues que pueden realmente llegar a costar una crisis reputacional en las empresas. Y es, por ejemplo, en el primer caso que les comentaba, dentro de los entrenamientos de productos, uno a veces, y porque hay personas que están detrás de esto haciendo como procesos de marcación, pueden marcar mal. Y dentro de esos procesos de marcación mal, se puede ir a algo que no es, ¿sí? Y decir, y como esos resultados que están votando, y decir algo que realmente no es. Y eso puede llegar a tener, digamos, malos resultados y crear una cadena de confusión o una cadena de malos resultados de ahí para adelante, porque simplemente
no se manejó de una manera correcta esos datos. Entonces aquí es donde uno empieza a pensar, uff, ¿quién va a manejar mis datos? ¿Quién es el que le va a dar la estrategia? ¿Quién es el que los va a organizar dentro de mi organización? ¿Cómo es ese flujo para poder realmente poder mantener esos datos sin que den mala información? Y yo sé que ustedes en este momento han empezado a ver noticias, porque sobre todo en los LLMs hay noticias en donde hay unas inteligencias que históricamente tienen unas cosas y otras dicen otras. En un futuro, cuando no estemos nosotros y que haya pasado mucho tiempo, esas inteligencias son las que le van a entregar información a la audiencia y van a haber unos que en donde van a tener una verdad que le dice una inteligencia y otra inteligencia le va a decir otra verdad. Entonces, ahí hay un tema que hay que empezar a pensar y es quién está detrás, digamos, de esas inteligencias y de los datos de esa inteligencia. ¿Qué pasa si esa inteligencia toma una decisión equivocada? Y estamos hablando de que, pues, cuando yo les digo es que en una capacitación yo dije algo mal y fue y dañaron un equipo, entonces, y peor aún, y es con un tema en la industria de salud, y es qué tal si toma una decisión equivocada y puede afectar la vida de una persona. Y lo peor aún es porque esa inteligencia llegó a esa conclusión. Entonces, por eso les decía, hay un tema también de acompañamiento por parte de nosotros en donde tenemos que saber cómo o sea, por qué esa inteligencia está llegando a ese punto y cómo realmente actuar frente a esta inteligencia. Dentro de mi experiencia y dentro de lo que yo he trabajado hasta ahora, en estos momentos, y yo creo que en mucho tiempo, la toma de decisiones no se puede dejar 100% a la inteligencia artificial. Nos va a dar unas herramientas muy buenas y unos datos muy buenos para que nosotros tomemos la decisión. Y en este caso es como, yo no sé si ustedes se acuerdan más cuando todo el tema de Tesla empezó a crecer y eso, de la, ¿qué? De las pruebas estas de manejo solo del carro, ¿sí? Y es que cuando tomaban la decisión y salieron como un árboles de decisiones y era, oiga, si el carro está manejando solo, está autónomo y se encuentra un niño y una persona de edad a quien, entonces uno dice, wow, eso no lo puede tomar, eso no, esa decisión no la puede tomar una máquina, ¿sí? Y ahí es donde vamos a llegar en algún momento creando estas inteligencias. Los siguientes, ¿están creando eficiencia o estoy dependiendo un montón de la inteligencia? Porque yo estoy seguro acá que muchos de ustedes les ha pasado de que, oiga, estoy dependiendo mucho de este tema y a veces como que soltamos este tema y hace, no sé, unos días salió un artículo en donde realmente creo que fue de una universidad en Estados Unidos en donde realmente estaban diciendo que al dar tanta dependencia creábamos unas lagunas en términos de conocimiento. Entonces también hay que tener mucho cuidado de cómo controla ese tema y que no ponga en piloto automático ciertas funcionalidades de lo que se quiere dar. Ya en términos de retos empresariales, que es donde, mejor dicho, me muevo un montón, y es quién es responsable de lo que genera la inteligencia artificial. En términos de inteligencia, ¿quién es el responsable que genera la inteligencia artificial? Son preguntas que realmente uno se tiene que hacer desde el principio. Nosotros o sea, yo personalmente como empresa que tengo un tema de generación de inteligencia artificial, sé que o por lo menos yo le doy toda la potestad a la persona que genera esa inteligencia, pero también hay que entender que esa inteligencia salió de un lado. ¿Cómo evitar que la inteligencia artificial genere información incorrecta, sesgada o tóxica? Temas que hay que tener en cuenta al generar información de calidad y modelos de calidad. ¿Cómo afecta esto en los equipos o qué funciones van a transformar? Como les decía, de estos dos cambió toda la estructura de procesos con respecto, digamos, a ciertas cosas como se venían haciendo antes y cómo se vienen haciendo ahora, porque obviamente no solo desaparecen ciertas cosas, sino empiezan a aparecer muchas otras cosas más, como las que les acabo de contar, quién hace seguimiento a la calidad de la información. Y esos son temas que son chéveres que van a empezar a aparecer mucho ahorita.
si están utilizando datos de forma legal, el más importante, la propiedad intelectual, y son temas que se están hablando actualmente, pero que se tienen que tener en el mapa que está en este momento. Y si es rentable y escalable a largo plazo, ¿sí? Y es, oiga, pues si voy a utilizar una superinteligencia, pero estoy en el caso de uno de los casos que les estaba diciendo, pero si estoy capacitando a dos, pues no va a ser tan rentable. Entonces, y ya con esto, digamos que todo el tema, para cerrar, hay un tema y es que la inteligencia artificial generativa ofrece y nos está ofreciendo un poder real, ¿sí? Pero como les decía, necesita dirección siempre, en todos los pasos, necesita supervisión y necesita estrategia e implementación. Y no se trata detrás de correr de la tecnología, sino realmente incluirla dentro de los procesos de manera clara y consciente al negocio. ¿Listo? Eso es. Muchísimas gracias. Entretenidísima tu conferencia. Me pareció muy interesante la forma como la abordaste. Em, Quiero revisar a ver si por acá tenemos algunos, son más comentarios que preguntas. Fíjate que se habla de una mejor organización, se habla eh, de antes y después para una venta mejor, la presentación de los productos es organizado en otro, o sea, digamos que hubo unos comentarios que creo que se iban dando en la medida que ibas hablando. Me hubiera encantado hacerte unas preguntas que tengo, me hubiera fascinado, eh, pero pues creo que no alcanzamos. Creo, hay solamente una pregunta, Nelson, que está en el chat. A los demás las preguntas vamos a recopilarlas, se las hacemos llegar a Nelson y se las respondemos. Pero no, pero es que esta es fácil. Dice, ¿cómo se tiene acceso a la conferencia? Van a quedar publicadas todas las conferencias en, nosotros tenemos en la Maestría de Gestión de Información un canal de YouTube que se llama Maestría de Gestión de Información. Esas conferencias van a quedar ahí colgadas. Adicionalmente, les estaremos, pues, digamos, como ustedes se han inscrito, les estaremos compartiendo la información para que se puedan, digamos, para que puedan entrar a nuestro canal y buscarlas. O sea, van a tener acceso a estas conferencias que están siendo grabadas, ¿vale? Voy a pedir ahora el link del canal, aunque todavía no están las conferencias de los años pasados, pero para que lo vayan teniendo y ahora lo publicamos. Nelson, muchísimas gracias. Te agradezco el tiempo, el espacio, muy interesante tu conferencia. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Fabiola, y muchas gracias a todos.